Buenas noches. Estoy grabando este video para explicarles a algunas personas, algunos alumnos, algunas personas que me han escrito preguntándome por el tratamiento, los tratamientos maíz y catracho, que cuál es el problema, por qué hay tanta polémica en esos tratamientos. Entonces, voy a tratar de explicar cuál es la polémica, qué es el enfrentamiento que hay o la crítica que hay de algunas personas, algunos sectores, algunos médicos a este tratamiento. Bueno, permítanme. Bueno, entonces se trata de dos tratamientos. El primero se llama tratamiento maíz y el segundo tratamiento catracho. Maíz no es un tratamiento, es más que todo una serie de medicamentos y medidas que son profilácticos, o sea que son preventivos. Se les da a las personas que tienen COVID-19 positivo, que comienzan con los síntomas, pero no tienen una enfermedad grave. Entonces es un profiláctico para supuestamente evitar que pasen a una fase más grave. Mientras que catracho se le da a las personas que ya tienen un COVID-19 grave. Bueno, entonces, ¿qué es maíz? Maíz es un acrónimo de los siguientes medicamentos. Microdacin, es la M. Tenemos la acitromicina, la ivermectina, y por último el zinc. Mientras que en catracho es un acrónimo también para las siguientes cosas. Un medicamento llamado colchicina, la A de antiinflamatorios, el tocilizumab, la ivermectina, aquí es la R la que va de catracho, ivermectina. Anticoagulantes, 6, hidroxicloroquina, vamos a ponerlo así. 7, tenemos HFO2. Aumento de la fracción inhalada de oxígeno. Y por último, pronación. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de catracho primero. Y vamos a hablar de la medicina de guerra, porque los intensivistas han hablado mucho de la medicina de guerra. Les voy a explicar que, o sea, cuando los médicos nos enfrentamos a una enfermedad nueva, no tenemos datos sobre esa enfermedad y es nueva, entonces nosotros tratamos de aliviar el problema de ese paciente. Lo que hacemos es dar medicamentos que ya han servido para entidades clínicas, para enfermedades que son muy parecidas. Entonces, en base a eso, nosotros vamos probando de una manera empírica qué es lo que le va funcionando al paciente. Entonces, a eso le llamamos nosotros medicina de guerra. Entonces, la medicina de guerra une varias cosas, une la experiencia clínica en otros casos similares, une el conocimiento científico, pero en principio tenemos una entidad clínica, tenemos una enfermedad que no se conoce. Entonces, esta medicina de guerra es excelente para hacerle frente a una enfermedad cuando comienza, en sus comienzos. Por ejemplo, el COVID-19, cuando comenzaba, pues
se probaron un montón de cosas, se trataba al paciente como otros casos de insuficiencia respiratoria, de distrés respiratorio, y eso está bien, eso está muy bien. Pero esta medicina de guerra poco a poco tiene que ir siendo sustituida por una medicina científica. Científica. Y cuando hablamos de una medicina científica, es una medicina basada en la evidencia. Basada en la evidencia. Bueno, entonces, aquí en Honduras, pues los médicos que están al frente, los de primera línea, más que todos los intensivistas, crearon estos protocolos, un protocolo maíz y protocolo catracho, basado en esto, en medicina de guerra. Bueno, entonces, luego pasamos a la medicina basada en la evidencia. Poco a poco se han ido haciendo estudios y entonces esos estudios van diciéndonos, algunos medicamentos sí son buenos y otros no. Vamos a analizar estos medicamentos de catracho. La colchicina, vamos a poner el nivel de evidencia de cada uno de estos medicamentos. La colchicina tiene una evidencia de que sí hay evidencia de que es buena, de que puede prolongar, disminuir la estancia hospitalaria y prolongar la sobrevida del paciente. Entonces vamos a poner aquí una evidencia moderada, una M. Antiinflamatorios. Bueno, uno de los principales problemas del COVID-19 es lo que se denomina tormenta de citoquinas. Se producen estas sustancias que se denominan interleucinas, que son producidas por el sistema inmune. Es una manera que tiene el sistema inmune de comunicarse entre sí. Pero algunas veces esa comunicación excede las demandas para combatir la infección y más bien comienza a dañar el mismo cuerpo y produce inflamación. Entonces esas interleucinas, esas citoquinas, son interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, entre otras que se llaman quimioquinas. Entonces, los antiinflamatorios, pues, ya se demostró que los esteroides sí son buenos. Entonces vamos a poner, para disminuir esa inflamación, entonces vamos a poner una evidencia moderada. Tocilizumab es otra de las cosas que se utiliza. El tocilizumab también ya hay estudios que dicen que sí, el tocilizumab no es malo, es bueno, ¿verdad? El tocilizumab es un antagonista, es un inhibidor de la interleucina 6, que es una de estas citoquinas que está involucrada en la cascada de citoquinas, y sí sirve, sí hay evidencia. Entonces vamos a poner también una evidencia moderada. Y ponemos evidencia moderada, no ponemos evidencia sólida, robusta, porque para tener una evidencia sólida se necesitan ensayos clínicos grandes, aleatorizados, pero con población grande. Estudios que llamamos nosotros de fase 3. Y todavía no tenemos ese tipo de estudios, así que la evidencia es moderada. La ivermectina, y aquí este es uno de los medicamentos, este medicamento, la ivermectina, la utilizamos los médicos hace tiempo para tratar diferentes ectoparasitosis y endoparasitosis también, ¿verdad? Por ejemplo, los piojos. Es un medicamento bastante noble, un poquito de ivermectina pues no le hace daño a nadie. El problema pues es a dosis altas que puede ser hepatotóxico, puede ser tóxico para el hígado. ¿Qué evidencia hay de la ivermectina? Aún no hay evidencia. Entonces, no hay evidencia de que prolongue la vida. Vamos a poner aquí sin evidencia. Anticoagulantes. Desde que los italianos hicieron las autopsias y también los españoles reportaron que uno de los problemas del COVID-19 no era tanto la neumonía, o sea, la pus y el infiltrado que hay en los pulmones entre las células y dentro de los alvéolos. No es ese el problema principal, sino que el problema principal es que se forman coágulos de sangre en las pequeñas arterias de los pulmones. Y entonces es una patología completamente diferente. Ya bajo esa perspectiva hay que usar anticoagulantes. Y estos sí son buenos, o sea, se ha demostrado que los anticoagulantes son buenos en situaciones similares, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada. De hecho, el COVID da algo parecido a esta enfermedad, que es coagulación intravascular diseminada, pero no es del todo parecido. Esto para los médicos. La diferencia que hay con coagulación intravascular diseminada es que tiene dos etapas, una etapa de coagulación y otra etapa de consumo, donde el paciente puede sangrar, ¿verdad? Consume los factores de coagulación. Entonces, el COVID-19 da una enfermedad que solo da esta fase, la fase de coagulación. Entonces, también los anticoagulantes, pero se debe observar al paciente
porque si tiene plaquetas muy bajas, por ejemplo, entonces puede causar daño, pero está bien, ¿verdad? Esta es una medida que está buena, se usa en todo el mundo. La hidroxicloroquina pues ya se quitó de este esquema, ya no solamente demostró que no sirve para disminuir la enfermedad, sino que tiene evidencia en contra. Entonces le vamos a poner aquí evidencia en contra, porque la hidroxicloroquina causa problemas cardíacos. Tal vez no en pacientes sanos, tal vez muy raramente en pacientes sanos, pero los pacientes con COVID-19 ya tienen un daño cardíaco de base. El virus produce un daño cardíaco. Entonces, en esas circunstancias, la hidroxicloroquina sí puede ser perjudicial. Entonces, este ya se eliminó. No sé si no se ha eliminado, pues hay que eliminarla, porque tiene evidencia en contra y evidencia sólida de dos estudios. Y no estoy hablando de un estudio de Lancet, que fue el que se eliminó, que se retractó, sino que otros dos estudios grandes. Entonces, bueno, si eliminamos esto ya no sería catracho, ¿verdad? Sino que sería catraco. Sería catraco porque está eliminada la hidroxicloroquina. No, no es mal medicamento, se utiliza para diferentes tipos de artritis. Eh, Antes la usábamos para la malaria, cuando yo hacía el servicio social, pues se daba en los centros de salud a toda persona que llegaba con fiebre porque sospechaba de malaria y nunca tuvimos problemas mayores, ¿verdad? Pero bajo el contexto del COVID no se debe usar. Aumento de la fracción de oxígeno, buena medida, obviamente, evidentemente, una persona con distrés respiratorio está saturando poco, si aumentamos la fracción de oxígeno, pues entonces eso es bueno para que sature más. Y la pronación, desde hace mucho tiempo se conoce que diversas enfermedades respiratorias mejoran cuando la persona se pone boca abajo, entonces pronación significa boca abajo, posición prona, boca abajo. Entonces esta sí es una buena medida. O sea que catracho es una serie de medidas que sí aumentan la sobrevida, ¿verdad? Sí son buenas medidas. Y pues no se critica tanto, pues, tal vez debería hacerse un ensayo clínico del paquete completo de las interacciones, pero bueno, cada uno de estos medicamentos ha demostrado, cada una de estas medidas ha demostrado que sí, sí es buena para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, un poquito más problemático es maíz. Este es el de la polémica, ¿verdad? Este es el de la polémica. ¿Por qué es de polémica? Porque no sirve. Vamos a ver, microdacin, evidencia clínica de que el microdacin, que es un antiséptico, es algo que se utiliza para disminuir la carga bacteriana en caso de infección, la carga bacteriana en la faringe. ¿Qué evidencia tiene el microdacin de que va a disminuir la carga viral? Porque esta no es una bacteria, es un virus. Entonces no tiene evidencia, sin evidencia. O sea, quedaría lo mismo que utilizáramos cualquier otra medida, cualquier otro antiséptico, y aún así, ¿verdad? Lo que tenemos es fe de que nos va a bajar la carga viral porque no se ha demostrado que estas medidas bajan la carga viral. La acitromicina es un antibiótico. Primero se dijo que la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina y el zinc tienen una fuerte actividad antiviral. Estudios posteriores no han demostrado eso. La acitromicina es un bactericida, es un antibiótico. Posteriormente se dijo que la acitromicina se daba más que todo para reducir la carga de bacterias de la persona por si entra a una fase más grave, entonces ya no se complique con una infección bacteriana secundaria. Pero la verdad es que no tiene evidencia, no hay evidencia de eso, no existe evidencia de eso, sin evidencia. La ivermectina ya dijimos que no tiene evidencia. La ivermectina se usó, se probó a inicios de la pandemia, se probó in vitro con otras muchas sustancias y la ivermectina se vio que era viricida, o sea, mataba a los virus. Eh, pero eso fue in vitro, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos de laboratorio, de la placa de Petri, de in vitro, a in vivo, entonces ahí las cosas cambian porque hay una infinidad de procesos metabólicos, de interacciones que pueden hacer que el medicamento no sirva de nada. Por ejemplo, la actividad viricida de la ivermectina, para que haya actividad viricida implica que debe haber dosis bastante altas, bastante elevadas. Y esas dosis bastante elevadas no se alcanzan con las concentraciones plasmáticas que se consiguen con las dosis clínicas habituales, o sea, con las dosis recomendadas.
Las dosis recomendadas son dos tabletitas, una sola toma, ¿verdad? Hasta 3 tabletitas si se pesa más de 150 libras. Entonces, hasta 3 tabletitas es lo indicado. Bueno, la ivermectina no tiene evidencia in vivo, no hay evidencia todavía. Y el zinc es un alimento, claro, es un alimento, pero tiene evidencia de que combate, va a evitar el avance hacia una enfermedad grave. No, no tiene evidencia. No tiene evidencia. Bueno, ¿qué haría yo? ¿Usaría el microdacin? Sí, usaría el microdacin. Pero podría usar cualquier otro antiséptico, no importa. Con la fe de que eso pueda reducir la carga viral. Es fe que yo tengo. Entonces, esto es fe, ¿verdad? ¿Usaría la citromicina para prevenir? No, no usaría la citromicina. ¿Usaría la ivermectina? Sí, 2, 3 tabletas no serían de ningún... No, ya he tomado este medicamento. eh, También hay pacientes que he visto que lo han tomado y no causa gran daño. A dosis mayores, por ejemplo, a dosis aquí en Catracho, puede ser que sí sea hepatotóxico. Pero a estas dosis profilácticas no, tomaría la ivermectina, sí la tomaría. El zinc, bueno, de hecho, es bueno tomar zinc desde antes, ¿verdad? Fortalece el sistema inmune, pero también recomendamos vitamina C y vitamina D, que también fortalecen el sistema inmune y podrían mejorar la respuesta del paciente. Pero no lo sabemos, o sea que la evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. Entonces ustedes ven que estos medicamentos no es que sean malos, los medicamentos no son malos. Los medicamentos, estos son medicamentos de guerra, de la medicina de guerra, que se dieron al principio para tratar de frenar la enfermedad, pero no hay evidencia todavía. La cuestión es que la OMS, la OPS, los Institutos Nacionales de Salud y toda organización médica responsable, recomiendan que los medicamentos que no tienen evidencia sean utilizados en un contexto de un ensayo clínico. Ensayo clínico. O sea que es un error poner estos medicamentos como un estándar de tratamiento, lo que se denomina Standard of Care en inglés, que es un estándar nacional obligatorio que se le tiene que dar a todos los pacientes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, esto evita que otros medicamentos sean ensayados, otros que podrían ser más beneficiosos. Por ejemplo, hay tanta evidencia de esto como de los tecitos, o sea, tecitos de cualquier cosa, ¿verdad? De manzanilla, de valeriana, lo que ustedes quieran. Tecitos calientes, vaporizaciones, ¿no? Podrían ser recomendables. ¿Tienen evidencia esas? Tampoco tienen evidencia, ¿verdad? Pero en primer lugar es eso, ¿verdad? Evita que otros medicamentos, evita que el gobierno pueda adquirir por alguna forma, de alguna manera, algún medicamento que sí está siendo efectivo en otro lado, porque ya está implementado esto y pues no quiere cambiar de parecer y sigue como estándar clínico, aunque se originó en la medicina de guerra, pues continúa como un estándar clínico. Entonces no se pueden utilizar otros medicamentos. Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es el segundo problema que hay? El segundo problema es que usted venga y le diga a la gente, ya tenemos en televisión nacional, ¿verdad? Ya tenemos un tratamiento preventivo. Desde que usted ya siente los primeros síntomas, tiene que tomar esto y se le va a dar esto obligatorio. Y entonces usted, eso va a evitar, eso lo va a salvar, va a evitar que usted entre a esta fase grave. Y lo dice en televisión, ¿verdad? Y lo dice con toda certeza. Y lo dice, yo soy un científico, o somos científicos, lo que estamos haciendo esto, así que créanme, ¿verdad? Créanme que esto es bueno y esto va a evitar que ustedes entren a esta fase. Entonces, la gente, claro, cree, pues, o sea, cree en los científicos, cree en la ciencia y ve esto como una salvación para esto. Y eso no es bueno desde el punto de vista médico. Bueno, no les digo yo desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de la burocracia, porque pues, la burocracia está acostumbrada a engañar, pues eso es el pan nuestro de cada día, de la burocracia. Pero para el médico no. El médico tiene que ser sincero, porque eso se llama ética médica.
O sea, usted no puede engañar diciéndole a la gente que algo lo va a curar cuando no sabe si es cierto o no. Y 2 o 3 casos no son evidencia, no evidencian nada. 2 o 3 casos no demuestran absolutamente nada porque el 80% de los pacientes con COVID-19 se van a curar por solitos y no van a llegar a esta fase grave. Entonces, 2 o 3 pacientes no le va a decir nada, siempre se van a curar probablemente. Se tiene que hacer un ensayo clínico. Después de la primera fase, que es la medicina de guerra, viene la fase de ensayos clínicos. Bueno, además de eso, pues hay otros medicamentos que son buenos, que se están utilizando a nivel privado, ¿verdad? Privado, que tienen también evidencia. Por ejemplo, el interferón, interferón beta, tiene evidencia, ¿verdad? Hay buena evidencia que lo sustenta. Antivirales, tenemos el remdesivir, tiene buena evidencia también, no lo tenemos en Honduras. El favipiravir tiene algo de evidencia como antiviral, ¿verdad? Que ayuda a los pacientes en esta fase. Entonces, estos medicamentos ayudan a los pacientes en esta fase, el interferón, el plasma convaleciente. Ya hay evidencia, ya hay artículos que muestran que el plasma convaleciente es bueno y que aumenta la sobrevida de estos pacientes. Y mientras más temprano se utiliza, mejor. Entonces, estos medicamentos los tenemos, claro, los tenemos a nivel privado, ¿verdad? Quien puede pagar por un interferón, pues lo paga aquí. Remdesivir no creo que hay acá, favipiravir no hay acá, y Japón le estuvo donando a los países favipiravir. Y pues Honduras no estamos dormidos, ¿verdad? Entonces Honduras no entró ahí, no entró ahí. Bueno, entonces esta es la cuestión sobre estos medicamentos. No quiere decir que sean malos, no quiere decir que este tratamiento no sirva. Quiere decir, o sea, la protesta es que no se sabe si sirve. Ese es el problema, no se sabe si sirve. Entonces, si no se sabe si sirve, entonces, ¿cómo puede estar como medicamento obligatorio en un standard of care? ¿Verdad? No pueden estar como medicamentos obligatorios. Tiene que hacerse ensayos clínicos. Es más, quienes promueven un paquete de estos deberían tener la obligación de probarlos y hacer ellos los ensayos clínicos. Es su obligación, porque lo están promocionando y los que lo venden también. O sea, tienen que unirse, así como hacen las farmacéuticas. Las farmacéuticas, para tirar un medicamento, tienen que invertir mucho dinero. Entonces, tienen que invertir tiempo y tienen que invertir esfuerzo probando de que estos en realidad merecen estar como standard of care y no simple y sencillamente porque yo digo, porque mi experiencia, porque la experiencia no es evidencia, a menos que usted quiera hacer medicina de guerra para siempre, pero la medicina de guerra tiene que evolucionar a medicina basada en la evidencia, tiene que evolucionar, ¿verdad? En Honduras todavía estamos en esta etapa, ¿verdad? Todavía nos cuesta hacer un poquito de ciencia, nos cuesta creer en la ciencia. Entonces, ese es el problema básico. La crítica no es ni siquiera para los médicos, es más que todo para el gobierno que no ha podido asesorarse adecuadamente y hace estas cosas. O sea, hace estas cosas, hace standard of care de cosas que no han sido probadas todavía. Afortunadamente, porque los intensivistas son muy buenos, son gallos, muchas de estas medidas que ellos idearon, ¿verdad? Desde el principio, sí han ahora mostrado evidencia, excepto la hidroxicloroquina que le hicieron tanta laraca, eh, y pues finalmente demostró que no, y entonces por eso hemos quedado ahora como catracos, ¿verdad? No como catracho. Bueno, entonces esa es mi opinión como médico y como investigador. Puede ser que otros colegas tengan otra opinión, ¿verdad? Pues bienvenida a las críticas porque la ciencia sí se crea, ¿verdad? Se crea por críticas. La ciencia es autocorrectiva. Nadie es dueño de la verdad. Bueno, eso era todo. Buenas noches.